Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, somos tutores de la felicidad. Hoy vamos a entrar a hablar de un tema escabroso para muchos. Y entendemos poco más bien cuando nos hablan de la depresión o de la presión alta o qué nos presiona a nuestro alrededor, en nuestro entorno. ¿Qué nos está presionando? ¿Qué nos produce la depresión? Y ese es el tema de hoy. Marce. Hola. Cata, hoy está Cata Ferrer con nosotros. Qué el rico, Mello. Cata, tenerte acá como reemplazo del Mello, súper genial. Gracias, sí, no está fácil reemplazarlo, pero Muy bien, dándolo mejor. Lo vas a hacer muy bien. Bueno, Gracias. Y entrando en tema, hoy tenemos a Mari Carmen Cervelli. Ella es una mujer encantadora, periodista, y sufrió no solamente una depresión común como la conocemos, sino una depresión postparto. Y viene a contarnos su historia de transformación en esta etapa de la vida, que es el posparto. Entonces le damos la bienvenida a Mari Carmen. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Gracias por lo de encantadora. Es cierto. Así es, así es. Bueno, Mari Carmen, periodista, una mujer muy activa, casada, un día decide tener hijos, ¿cierto? ¿Y qué arranca en la vida de Mari Carmen? O sea, un mundo ideal, ¿cierto? Viene un bebé, todo perfecto, tenemos trabajo, tenemos... Todo rico. ¿Qué pasa, Mari Carmen? Pues pasaron muchas cosas, es tal cual eso. Viene un bebé, preparémonos para la venida del bebé, un embarazo perfecto, yoga prenatal, por supuesto ejercicios, alimentación sana, digamos todo de guión para que todo saliera muy bien. Fue un embarazo súper bonito, un embarazo normal, sin mucho sobresalto, que me permitía hacer todo, me sentía súper bien. Pero llegó el momento del parto. Con unas grandes expectativas de tener un parto normal. Lo primero que viví fue una inducción del parto, que fue como mi primera pequeña decepción, ¿no? Porque yo me soñaba mi parto natural, eso fue lo que me enseñaron en el curso psicoprofiláctico, que lo mejor era el parto normal, el parto natural, el parto humanizado. Entonces ya yo me había hecho una idea, pues, de que eso era la panacea y que lo demás no tenía cabida. Y por supuesto me hicieron cesárea. La inducción pues no dilaté ni medio centímetro, resultó ser una cesárea que fue como mi primer gran golpe, y esto lo vine a descubrir después, lo tanto que me afectó haber tenido una cesárea, porque me habían metido en la cabeza, y yo también había leído, no puedo responsabilizar a los demás, que la cesárea era mala, que no era tan buena, que el niño no venía saludable, etcétera, etcétera. Y bueno, luego comenzó toda una historia de una serie de expectativas poco flexibles en mi vida que me hicieron sentir muy frustradas porque no se cumplieron y no hicieron que yo tuviera al principio una maternidad muy feliz. ¿De dónde crees que salió ese mundo ideal, ese embarazo ideal, ese parto ideal? O sea, ¿de dónde sale esa imposición social, digámoslo así? Al principio no era una imposición social, yo creo que el embarazo fue una cosa naturalmente feliz, un embarazo deseado, muy esperado, y eso también hizo que sufriera mucho después porque fue un revés lo que yo tuve en la época del posparto. Yo creo que también nos meten en la cabeza que la maternidad es algo perfecto, algo ideal. Nos empeliculamos pues como... Y nos empeliculamos mucho, exactamente. Además estamos sometidas a un montón de presiones, ¿no? Yo descubrí después de dar a luz que era mamá y me gustaba ser mamá, pero también me gustaba ser mujer, también me gustaba seguir trabajando, claro. También me gustaba seguir siendo otras cosas diferentes de ser mamá. Y al ver que eso estaba un poquito truncado y que yo no sabía organizarme bien, que yo pensaba que cuando uno era mamá se anulaba completamente como mujer, es decir, uno solamente era mamá y ya, y resulta que no. Entonces comienza ahí un conflicto interno de intereses que se puede agravar si uno no lo trata bien, ¿no? Bueno, Mari Carmen, ¿y qué viene? Bueno, tienes a tu bebé, tu primera desconexión fue esa, que no fue un parto como tú te lo habías soñado. ¿Qué viene después del parto? O sea, esos pasitos que se van dando, que te hacen, que te van aumentando como esa desconexioncita interna que no se sentía bien. Sí, al principio yo recuerdo en la sala de recuperación, y vino una enfermera y me dijo, tienes que darle comida a tu hija porque está llorando del hambre. Me la trajeron, yo todavía estaba bastante dormida y me sentía literalmente en la dimensión desconocida. Entonces yo escuchaba por allá un llanto y la veía y era como, ¿y esto qué es?
¿qué pasó aquí? ¿Dónde está la luz divina que baja y hace que haya una conexión inmediata entre mi bebé y yo? Eso no ocurrió inmediatamente, ahí hubo un segundo revés. Y esto puede sonar un poco superficial, pero la verdad esto pega mucho cuando uno se hace una idea diferente de lo que ocurre después del parto. Y pues yo veía a mi bebé, a la que por supuesto esperaba con mucho amor, a la que quería mucho, a la que quise desde el primer momento, pero era como, hey, ¿y por qué yo no sentí todo lo que dicen los libros? ¿Y por qué yo no sentí lo que me dijo mi amiga que se sentía? O lo que me dijo mi tía, o lo que me contó mi mamá. Ajá. Nada de eso yo sentía, y no era que sentía ni rechazo hacia ella ni nada por el estilo, sino que era como, está bien, soy mamá, estoy cansada, pues tampoco es que estoy así como embelesada, maravillada, Como en las películas. como en las nubes, ella y yo somos un solo cuerpo. No, eso no ocurría. Entonces yo realmente me sentía decepcionada y decía, epa, yo soy muy mala mamá. Ahí comenzó el tema de... Todos esos sentimientos contradictorios, ¿cierto? Porque Sí, esa emoción sí. tan grande de tener a Emiliana, es que se llama tu Emilia, sí. Emilia, de tenerla, y que llegues y que tú misma con esas palabras decir, pero ¿y dónde está ese Se lazo? ¿O dónde confrontó lo...? todo eso ahí mismo. Exactamente, entonces por supuesto yo pensé, bueno, esto se va a solucionar con la lactancia materna, para crear el vínculo entre ella y yo, y lo bonito de la lactancia, ya yo había estudiado mucho, me había asesorado, y pues la lactancia me fue muy mal, busqué toda la ayuda, hice lo mejor que pude, y yo no podía entender en ese momento que yo estaba haciendo lo mejor que yo podía, que yo me estaba esforzando, pero que las cosas no funcionaban. Pero yo lo que escuchaba era, tú puedes, todas las mamás pueden dar leche, eso es malo no dar leche, eso es malo darle leche de tarro, y yo decía, yo no puedo darle leche de tarro, pero veía una bebé que lloraba mucho, que vomitaba, que tenía Ay, reflujo, sí. que tenía hambre. Entonces entra otra presión más, Exactamente. de angustia, más lo que dicen de afuera. La una, la otra, haga esto, no haga esto, no haga presión Tiene externa. que alimentar, porque si no alimenta el hijo no sé qué. ¿Cómo no empezaste a lacta. manejar esa presión externa, esa angustia y esa presión interna también? ¿Qué hiciste? La presión externa, y cómo la manejé un poco mal, porque realmente la que más se presionaba era yo. Obviamente yo recibía presiones externas, pero yo era la que más me daba con látigo. Yo no soy capaz de esto me superó. Si yo no soy capaz de dar leche, entonces yo soy muy mala mamá. Y entonces comencé a sentir que mi hija estaba muy mal porque realmente yo estaba muy mal. Y entonces lloraba ella, lloraba yo, lloraba mi mamá, lloraba mi esposo, todo el mundo lloraba en esa casa. Ay, claro, claro. Y era un estado de estrés constante, que se fue convirtiendo en una angustia constante y que se fue convirtiendo en un agobio. Claro. En un agobio en el que empezaron a aparecer pensamientos negativos, empezaron a aparecer como pensamientos de ¿esto qué era? ¿Será que yo sí estaba preparada para ser mamá? ¿Será que...? Tenías duda de si serías una buena mamá, te Totalmente. sentías mala mamá, pero realmente lo que estabas haciendo es que te estabas comparando con un modelo ya creado. Por supuesto, estaba pensando, yo no fui capaz de tener a mi hija con parto natural, yo no fui capaz de amamantarla ese día que tenía hambre, yo no sentía esa luz divina que bajaba del cielo y el vínculo entre ella y yo. Y pues yo no la amamantaba. Aparte de eso, comenzó ahí a sembrarse como la espinita de yo no soy solo mamá, yo también quiero trabajar, quiero salir, el encierro empezó a perturbarme. Pero al mismo tiempo, cuando salía, cuando todo el mundo me decía, ve, sal, date tu tiempo, tómate una hora, media hora como para respirar, cuando salía me sentía completamente culpable, como, ¿quién era yo para salir? ¿Por qué dejaba a mi hija sola? Y era un estado cíclico de culpa constante que no me dejaba vivir. Mari Carmen, qué cansancio, ¿no? Es Qué cansancio. muy agotador, agobiante, agotador. muy y- agotador. ¿En qué momento vas a buscar un diagnóstico profesional? Cuando comencé a sentir que se me estaba saliendo de las manos, o sea, que ya lo que yo sabía que era cansancio por el trasnocho, angustia por la lactancia, ya se estaba convirtiendo en algo que iba más allá, en un miedo, en un terror de hacerle daño a mi hija, que se me cayera, que yo no fuera capaz de cuidarla. Yo me sentía, ya llegó un momento en que me sentí incapaz de cuidarla. Gracias a Dios tuve a mi mamá y a mi esposo allí, ayudándome y acompañándome constantemente. La ayuda del esposo es fundamental. El que él, aunque no entienda lo que está pasando, diga, bueno, a ella le está pasando algo y la voy a apoyar, la voy a ayudar, ya sea con las tareas del hogar, con el cuidado del bebé, etcétera, etcétera, o comprendiendo que uno necesita aire, digamos, para seguir adelante. Busqué ayuda, al principio se dieron cuenta que necesitaba ayuda médica y medicina,
y busqué una segunda opinión de un psiquiatra que apostó por hacer solamente terapias muy profundas sin medicación. Y lo logramos, o sea, digamos que logramos entender, que logré entender ahí todo el contexto que venía antes de ser mamá, mi vida, cómo era antes y después, y entender que pues yo era la mamá, que yo estaba haciendo lo mejor que podía hacer y que no podía ser una mamá de libro ni una mamá de marcas de productos para bebé, era yo y punto. Así es, entonces mejor dicho casi que hasta este punto no había sido como el embarazo o ese posparto soñado, o sea, No. O sea, definitivamente era un problemita tras de otro, no sentirse bien, mejor dicho, difícil, ¿Sabes una ¿cierto? cosa? Ella estaba creando su propio manual para seguir el camino que la esperaba y encontró cosas maravillosas. Pero le damos el manual ahorita, le damos el Pero manual ahorita ahorita. las vamos a saber después de estos cortos mensajes comerciales. Ya regresamos. Bueno, continuamos con Mari Carmen, una mujer profesional, tiene el sueño de tener un hijo, se hace un mundo ideal de cómo sería su embarazo, su proceso después de que nace el bebé y se encuentra con que tuvo un parto por cesárea, luego tiene problemas con la lactancia y se empieza a cuestionar qué tan buena mamá puede ser para su hijo. Ahora va donde un médico y vamos a hablar sobre el diagnóstico que le dieron. Cuéntanos sobre el diagnóstico que te dieron. Pues dentro de todo el diagnóstico fue muy positivo porque me dijeron que no era una depresión propiamente, sino una angustia posparto. Sí. ¿Por qué? Porque yo no tenía señales claras de depresión, es decir, yo nunca dejé de bañarme, yo siempre estaba arregladita, yo adelgacé rápido, gracias a Dios. Entonces estaba muy bien, o sea, yo me veía muy bien y tenía muchas ganas de salir adelante. Yo creo que en parte la lectura que hice antes de tener a Emi me permitió saber que algo andaba mal y entonces fui rápido a tratarlo. El doctor también me felicitó, el psiquiatra me dijo que era importante hablar esto, o sea, no quedarse callada. Es muy importante decir lo que estás sintiendo. Sería muy contárselo a tu bueno esposo. que le contaras a las personas que están viendo el programa cómo se identifica esa sensación de la enfermedad que se llama depresión postparto, para que ellas puedan saber que lo que están pasando es normal. ¿Cómo lo identifican? Yo lo identifiqué más allá de que no estaba ocurriendo lo ideal en mi maternidad, era que aparte de que no ocurría lo ideal, también me estaba sintiendo muy rara y no era muy feliz con todo lo que estaba pasando, estaba continuamente angustiada, no lloraba, pero estaba ansiosa, estresada, me sentía incapaz de cuidar a mi hija, es decir, yo no sabía cómo ponerle el pañal, si lloraba, como tenía reflujo, lloraba mucho, me agobiaba, pero no me agobiaba como se agobia cualquier mamá, porque a ver, es que el llanto agobia y no nos podemos engañar, sino que era como, ¿esto qué es? Dios mío, yo no puedo, yo no soy capaz, mamá, ayúdame. Entonces ahí yo fui identificando que había ciertos elementos que yo tenía que entender, que yo tenía que tratar para que yo pudiera llevar mi maternidad bien, es decir, para que yo estuviera tranquila, para que mi hija estuviera tranquila, porque de verdad yo le estaba transmitiendo a mi hija toda esa ansiedad y toda esa angustia. Así es. Entonces, con respecto a los pensamientos, es decir, cuando yo pensara cosas poco positivas o muy negativas, el psiquiatra me recomendó algo que era muy loco, pero me decía, ¿cuál es tu marca de zapatos favorita? Yo le decía, tal cosa, inmediatamente piensa en eso. Piensa, me voy a ir a comprar unos zapatos. No, yo Me voy a comprar unos- muy buena. Yo creo que nos va a encantar cada A vez. todas, más a todas. negativa. Bueno, el punto de quiebre llega. ¿Y cómo solucionamos este problema? ¿Cómo encontramos la salida a la depresión? ¿Quiénes fueron los que te ayudaron? Listo, el psiquiatra dijo algo, el médico dijo, pero tú, ¿qué encontraste en ti interiormente? ¿De qué te valiste para salir de esa depresión?
Bueno, primero yo le decía al psiquiatra que es que yo no era la mamá que yo quería ser. Y entonces él me decía, pero ¿qué mamá quieres ser tú? Y yo le decía, yo quiero ser mamá 24/7. Yo quiero ser mamá allí pegada con ella, yo no quiero hacer más nada, yo no quiero trabajar, yo no quiero, y en el fondo es, yo sí quiero trabajar, yo sí quiero hacer un montón de cosas. Y yo pensaba que mi hija no era mi prioridad, por eso. Entonces empecé entendiendo que querer otras cosas diferentes al hecho de vivir tu maternidad no es malo, es sano, porque te hace una persona integral y porque además te permite en el futuro darle el ejemplo a tus hijos de que tú eres capaz de cuidarlos, de quererlos, de amarlos y de criarlos, pero también te cuidas tú, te quieres tú. Eso fue lo primero, entender que yo no era la mamá que yo quería ser, que yo soy Mari Carmen Cervelli, la mamá de Emilia, y yo soy un tipo de mamá, y que Emilia me escogió a mí para ser su mamá. Por lo tanto, yo tenía que buscar el camino que, aceptándome como yo era, pues tener el mejor vínculo con Emilia, que no me lo iba a dar la lactancia materna ni los cuentos de hadas, que me lo iba a dar entendiendo, acercándome a ella, entendiendo que ella era una bebé, entendiendo que este era mi nuevo proceso. La otra cosa era madurar, o sea, entender que la maternidad te cambia la vida, que ya no puedes seguir saliendo como antes, que ya las cosas cambian, que hay que hacer ciertas renuncias, pero que estas renuncias no significaran necesariamente sentirse frustrado, porque una de las cosas que yo sentía era frustración. ¿Por qué? Porque yo veía que la maternidad y todo el contexto que yo vivía estaban frenando de alguna manera todo eso que yo había construido con el tiempo. No, entender que eso es un complemento en la vida y que puedes seguir haciendo otras cosas. Fue un proceso de transformación, yo viví todo un proceso de transformación en el que pasé además del periodismo de las grandes redacciones, el del estrés, el de la corredera, el de no hay horario ni fecha en el calendario, para entender que yo tenía en mi casa una niña que me estaba esperando, que necesitaba una mamá sana, necesitaba una mamá que se aceptara a sí misma para yo poder criarla. Yo creo que este proceso me ha llevado a ser mejor persona y me ha obligado a ser mejor persona y entender muchísimas cosas y aceptarme para yo poder criarla. Y una vez que entendí eso, que fue un proceso largo, ha durado más de un año, eso no fue así que, ay, ya entiendo quién soy, ahora voy, quiero a mi hija. De un día para otro. La revelación. No, señor, ha tenido muchos altos y bajos, hoy lo entiendo, tengo paz mental y mañana otra vez como, Claro. qué cansancio, qué agobio, pero es saber que la maternidad sí es maravillosa, porque saben que a mí me decían mucho esto de, es muy duro al principio, Mari Carmen, pero vale la pena. Y yo sí decía, pero ¿cuándo es que me va a llegar a mí el momento que yo diga que esto vale la pena? Sí, me parece súper importante eso que estás diciendo, Mari Carmen, porque mira que es que definitivamente la condición humana, tenemos limitaciones, cometemos errores, pero tú supiste establecer esa conexión única y original con tu hija en tus términos. Ahora se puede decir que Mari Carmen entiende el propósito del para qué de todo esto que sucedió, de toda esta angustia posparto, que ahora la definen como una mujer que tiene sus propias formas y tiene sus propios contactos con su chiquita, que entiende, que volvió a nivel profesional también a brillar. Eso también es importante, Mari Carmen, para ti. Muy importante, para mí era muy importante seguir desarrollándome profesionalmente, laboralmente, seguir siendo yo, porque yo creo que hay un tema allí con la maternidad, es que uno se descoloca en la identidad, quién soy, dónde estoy, porque pasa mucho tiempo dedicada a ese ser que te necesita y que depende de ti al principio para todo. Entonces uno tiene que descolocarse, estar ahí con ellos y luego volver a organizarse. Hay algo muy importante que he visto en las muchas mamás y es que se pierden ellas en sus hijos, cosa que de una manera u otra fue de pronto tu lucha interior. No me quiero perder en mi hija, porque no se trata de no quererlo, se trata es de tú seguir siendo persona que va al lado de otra persona, así sea un ser nuevo. Entonces es muy importante esa lección que te está enseñando tu hija, es una gran maestra que te vino a enseñar cómo debes permanecer en ti y seguir siendo tú, pudiendo ser mamá y pudiendo ser una mujer que se desenvuelve en el resto de sus ámbitos. Sí, así es. Además que, bueno, pasan cosas como, yo decía, ¿cuándo me va a pasar eso de que ella sonría? Y a mí me parece que todo el mundo es lo máximo porque ella sonríe. Y eso empezó a suceder. Pero también cuando ella, con sus escasos 2 años y medio, me dice, mamá, qué linda. Yo digo, esto es lo máximo, me parece súper. O sea, ¿qué pasa? Esto sí es el vínculo, el vínculo que yo andaba buscando. Miren, yo creo que es que hay demasiados patrones sociales
impuestos y que nos autoimponemos. Y rico que podamos conversar de eso, Mari Carmen, porque es lo que hemos hablado ahorita cuando nos estaban maquillando, que vemos ese comercial divino de pañales y lo que tú decías de la luz resplandeciente y esa conexión divina y que todo es perfecto. Y todo color rosa. Y todo color rosita. Y la vida no es así, es de subidas y de bajadas y la maternidad aún, porque es que es un cambio. Y florecitas y belleza. No. Y el bebé con la nalguita rosadita y el beso rosado. Eso no Entonces, forma. Lo sí. único que forma es el dolor, el sacar La lo mejor de El experiencia. nosotros. carácter. Si pudieras definir en una palabra ahora, pues como toda esta Aprovechemos lo de la experiencia, palabra, aprovechemos sí. lo de la palabra, Mari Carmen. ¿Qué te encontraste en tu interior que no te conocías? ¿Qué afloró? ¿O qué competencia? ¿O qué cosa maravillosa se encontró Mari Carmen por dentro a través de toda esta De crisis toda tan tu dura? experiencia. Escríbela acá, Mari Carmen. La Una escribo palabra. primero Sí, y- Sí, Para- escríbela y luego nos Sí, cuentas. como esa palabra, esa enseñanza que te dejó todo esto tan grande. Realmente esa hija que No, tuviste yo te la- vino a enseñarte, Aceptación. vino a enseñarte quién eras tú. Mi hija vino a enseñarme quién era yo. Mi hija me dijo, esto es lo que eres tú, mamá. Y así me gusta como eres. Me gusta cuando aceptas quién eres, cuando lograste encontrarte a ti misma y das lo mejor que puedes de ti y entonces así la pasamos buenísimo las dos. Y yo creo que eso es lo mejor. Acéptense como son mamás. O sea, cada mamá es diferente. Cada mamá es un mundo. No nos juzguemos. Con Cada debilidades, una, sí, fortalezas. cada una tiene. Y si están pasando por un momento como este, si se sienten raras, si sienten que algo no está bien, cuéntenselo a alguien, a una amiga, a la mamá, al esposo. El esposo es importante que ayude. No se queden calladas, que si esto trasciende puede pasar a peores, de verdad, de verdad. ¿Qué nace después de todo esto? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué estás haciendo por las mamás? ¿Qué les enseñamos a las mamás? ¿O qué les vas a impartir y a compartir a partir de hoy a las mamás? Porque Bueno. de ahí salieron cosas muy buenas, Sí, antes por de que nos supuesto. vamos. Empecé a inventar, ¿qué hago? Yo dije, no soy salvadora de nadie, yo todavía estoy viviendo un proceso en el que debo seguir aprendiendo, pero sí creé es mi segundo hijo, que ya estoy a punto de dar a luz y se llama Asuntos de Mujeres. Y Asuntos de Mujeres es una red de apoyo para ayudar a todas esas mamás con angustias y depresión postparto. Todas estas mujeres que quieran contarnos qué les pasa y cuáles son sus formas de superarlo para ayudar a otras, bienvenidas. Quiero darles ayuda a través de lo que yo viví, a través de consejos para el bienestar, a través de crear una red de apoyo en donde todas, ¿verdad?, podamos sentir que no nos tenemos que sentir culpables por haber vivido esto no lo elegimos nosotras. Ahí está el ni correo donde avergonzadas. pueden contactar a Mari Carmen. Y cuando Ajá. salga el proyecto de Mari Carmen al aire, lo vamos a informar a través de la página De todas nuestras nosotros. redes sociales, que los invitamos para que las tengan en cuenta. Entonces recuerden que están muy invitados a que nos acompañen en Instagram, en Facebook, en Tutores de la Felicidad, en la página que tenemos que es tutoresdelafelicidad.org. Les vamos comentando, como le dice Cata, el momento que el proyecto ya dio a luz de Mari Carmen, que me parece hermoso. Y bueno, Topo. Yo creo que es muy importante que hoy aprendamos que a través del dolor que nos transforma, llegamos a un punto maravilloso en la vida. Maduramos, nos transformamos, nace también un hijo nuevo, un proyecto muy bonito de ayudar a todas esas personas que vienen atrás, con ganas de tener hijos empeliculadas, por decirlo así, de este mundo maravilloso de los comerciales, el bebé ideal. No, venimos es a transformarnos. A través del dolor sacamos lo mejor de nosotros. Mari Carmen lo sacó y hoy puede dar un testimonio libre de una Hermoso y presión amoroso interna. con su bebé. Libre de y culpa. Llena de amor, ya sin culpas, feliz. Así Eso es es. lo que nos forma en la vida. A todos los tutores Así de la es. felicidad. ¿Tú te perdiste algún capítulo de nosotros aquí en Tutores de la Felicidad? Puedes visitar en YouTube Tutores de la Felicidad. Y ahí encuentras están todos todos los los capítulos. programas y creo que en cada programa aprendemos mucho. Ustedes como nosotros. Así Nos vemos en una próxima oportunidad. Mari Chao. Carmen, mil gracias por Gracias, habernos Mari Carmen. acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Ok. Y aquí nos vemos en Tutores de la Felicidad. Chao. Chao.